Antes que nada, darles las gracias, las bienvenidas a todos por empezar a sumarse. Sabemos que van a empezar a sumarse, se van sumando de a poco y el número va creciendo en número. Así que, nada, bienvenidos. Como siempre contamos y como siempre un poco le decimos a todos en Embroidery at Home, todos nuestros invitados, toda la gente que participa de Embroidery at Home, de este kit que hacemos de Embroidery Kit justo en este momento, en este momento que estamos viviendo. Para aprovechar la idea era mostrar la comunidad entera de Brother, la gente que es parte de la escuela desde un lado o desde otro, y que a su vez es gente que de una forma es inspiradora para nosotros, es referente en su forma de pensar y de hacer, y es de la gente que nosotros también nos referenciamos y nos guiamos para crear como que lo que es el formato de enseñanza de Brother en todas sus sedes. Personalidades, almas creativas, que hacen de alguna forma que todos podamos tener un amplio como horizonte de cosas para de dónde sacar, de dónde mirar. Siempre por ahí nosotros decimos que la inspiración va llegando siempre desde distintos lugares, puede ser desde algo que te comenta Oscar Amodia, o algo que viste en un muro pintado en la calle, o una obra de teatro, o quizás en la pared del baño mientras estás haciendo pis. No tiene absolutamente nada que ver, pero en sí mismo todo tiene que ver. Y bueno, una de estas personalidades, almas creativas que conforman para nosotros nuestro universo y que aparte son parte de nuestra familia, como decimos, es Oscar Amodia. Oscar tiene una amplia trayectoria digamos, en el sector publicitario y una gran experiencia en todo lo que es la comunicación digital. Oscar empezó su carrera en Grey Barcelona, luego pasó por agencias como Shackleton, Havas y de Cyrano Macán, donde ahí también tuvo creo que una gran explosión con los varios trabajos que ha hecho y que han trascendido a nivel mundial, colocándolo a Oscar entre, ¿no?, lo que se llama el top 10 del Art Director Cannes Report, que es como entre los 10 mejores directores de arte del mundo para Cannes. Oscar también ha sido como director creativo global de SEAT a través de Lola Moon Love, y ha trabajado en Nueva York, donde colaboró con The Conquistadors. Eh, ha trabajado para marcas desde BMW, SEAT, Coca-Cola, Nestlé, Danone, Jack Daniels, Torre, Axe, Tous, El Corte Inglés, Pilot Brother, entre otras. Así que nada, creo que esto es una presentación muy profesional de lo que es Oscar. Más allá de todo, para mí y para muchos de nosotros, Oscar ha sido una persona que un día dijo algo como, le pregunté a los chicos, ¿quién de acá sabe dibujar en una clase de arte? Y levantaron dos la mano nada más. Le pregunto todo lo demás, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no dibujás? ¿Por qué pensás que dibujas mal? Y un poco Oscar es de la idea de que la gente tiene que creérselo para realmente serlo. Es como el artista no pide permiso para ser artista. El artista es artista porque se dice ser artista. A su vez como el creativo no pide permiso para ser creativo, sino que el creativo es por una convicción fuerte personal. Eso es algunas de las cositas, pequeñas cosas de muchas que nos dejó Oscar Embroder en su paso como profesor y director académico de la Escuela de Brother de Barcelona. Así que nada, Oscarcito, bienvenido. Muchas gracias de corazón por estar en este episodio de toda esta sesión que llevamos del Brother Kit. Y nada, es un honor tenerte acá. Así que bienvenido, todo tuyo. Nada, nada, al revés. Las gracias las doy yo por invitarme a lo que considero mi casa, que es Brother, y en este caso mi casa virtual. Llevo un mes en modo virtual y ahora no termino de adaptarme a esto de hablarle una pantalla, te lo decía ahora, y creo que esto genera algún tipo de síndrome que ya habrá que estudiar en el futuro, ¿no? Voy a empezar. Yo he titulado voy a compartir pantalla para que podáis ver. He hecho una especie de presentación. He intentado hacerlo bien. Y un poco lo que he hecho es recopilar. No sé si podéis ver la pantalla ya. Mauro, sí. A ver, está por salir.
¿Se ve? No se está viendo. A ver, un segundo. A ver, fíjate, minimiza y fíjate que no tengas nada ahí escrito. Un Si no, segundo. saca la pantalla y quítale lo de compartir sonido. Se ha quedado. A ver, Y la espera un vuelves a segundo. compartir. Lo de optimizar video no. A ver. Perdonad, un segundo. Ahí. Ahora creo que sí, ¿no? ¿Ahí se ve? No, vuelve a compartir otra vez, vuelve otra vez. Se puede, se puede. Vale. Volver a una vez más y ya. Vale. La técnica siempre, Siempre, siempre que siempre. puede, siempre que puede falla. Siempre que Ya, puede. vale, ya le doy share y ahora estamos todos en manos de... Ahí sí, ¿no? Sí, Listo. ahora sí. Vale, pues yo ya titulaba Reflexiones desordenadas, porque un poco lo que he intentado hacer es recopilar cosas que daba en clase. Yo, como decía Mauro, yo di clase en Brother hace un año y estuve durante 4 años dando clases. Y, y lo que he hecho es un poco recopilar cosas que daba en clase. Durante esos 4 años yo llegué a un punto en donde sentía que tenía que parar porque tenía la sensación de que me estaba repitiendo y me estaba aburriendo y necesitaba un poco dejar posar un poco mis reflexiones, ¿no? O cosas que daba en clase. Y lo que he hecho es un poco, esta charla me ha servido para ver si sigue vigente, ¿no? Todo lo que, algunas reflexiones que yo planteaba. Y creo que sí, ¿no? Creo que pueden ser interesantes a día de hoy. Y he puesto desordenadas, en realidad, porque una de las cosas que me parece interesante es que cuando la sensación que hay que dar cuando organizamos una charla, ¿no? De que parece que tenemos que darle una coherencia a todo el mensaje, ¿no? Y realmente la manera de trabajar muchas veces parte del caos y del desorden, ¿no? Y al final un truco muy fácil a la hora de ordenar algo que esto en realidad era coger clases que yo tenía, pues suele ser dar un nexo de unión, ¿no? Y quería empezar contando esto, ¿no? Supongo que muchos habéis visto esta película, es La vida de Brian. El que no la haya visto, por favor, que no se la pierda, porque realmente es una joya. Y justo La vida de Brian está, escuché un documental, justo está construida así, ¿no? Es una película en donde los Monty Python, supongo que los conocéis, estuvieron de gira durante años y tenían un montón de sketches ya hechos, y cuando quisieron hacer una película lo que hicieron fue coger todo ese montón de sketches desordenados y al final dijeron, oye, ¿cómo le damos a esto un orden? Y lo que buscaron fue un nexo de unión que conectase todos esos, pues eso, todos esos sketches. Y el nexo de unión fue la vida de Jesucristo. Entonces lo que hacían es cada uno de esos gags o de sketches que ya tenían construidos y que no tenían nada que ver con esta historia, los fueron adaptando a este nexo de unión, ¿no? Yo ese nexo de unión, esta presentación no le tengo. Sigue siendo un montón de reflexiones desordenadas. Quizás cuando termine pueda encontrar ese nexo de unión. Por ejemplo, una manera fácil que podría haberlo hecho es, bueno, meterlas en el contexto del COVID, ¿no? De la situación que estamos viendo todos ahora del coronavirus, ver todas esas reflexiones bueno, a cómo está influyendo el coronavirus en nuestras vidas, ¿no? Bueno, podría ser una manera de hacerlo. Al final he preferido dejar este desorden y este caos porque, bueno, me parece que puede quedar más fresco y no quería tenerlo todo demasiado cerrado o atado, ¿no? Me gustaría, mientras voy pasando los slides, poder reflexionar, bueno, un poco improvisando, ¿no? Y después, quería decir que me gustaría que luego cuando terminemos podáis uniros y darme vuestras reflexiones, ¿no? Ojalá esto hubiera podido ser un diálogo, que a mí me gusta más que algo en una sola dirección. Me hubiera gustado que esto, bueno, pueda ser disparadores que luego nos pueda ayudar a todos a reflexionar y llegar a una conclusión, ¿vale?
Vale, de lo que en realidad de lo que quiero hablar es de creatividad y de creatividad dentro del contexto en el que creo que nos une a todos los que estamos aquí, ¿no? Que tiene que ver más con la comunicación, ¿no? Ya sea al nivel que sea, ¿no? Yo creo que la comunicación tiene un espectro muy amplio que puede ser desde el arte, el conocimiento, a la comunicación que nosotros hacemos, ¿no? Tiene que ver con una comunicación para, vamos a decir, para marcas, ¿no? O para entidades, para de alguna manera acotarlo, ¿no? Y dentro de esto yo creo que la creatividad, o al menos como yo la entiendo en mi trabajo, para mí la creatividad tiene que ver con pensar y tiene que ver con resolver problemas. Entonces, dentro de ese pensar y de ese resolver problemas, lo que he venido a traer son reflexiones en torno a cómo yo creo que se puede pensar mejor. Por supuesto, pensar, porque incluso muchas veces no lo hacemos, o en comunicación no siempre se utiliza el pensamiento como herramienta para trabajar o para resolver. Y a partir de aquí, lo que quiero es daros unas pautas de cosas que yo he aprendido durante años o que a mí me han servido para de alguna manera intentar pensar mejor y como consecuencia ser más creativo, ¿no? Lo primero que os quería traer es estos dos nombres y un trabajo de ellos. Son dos artistas que son muy interesantes todo lo que hacen. Recomiendo que le echéis un ojo. Y mi punto de partida para pensar me parecía este, ¿no? Ellos hicieron este decálogo de cómo trabajar mejor y lo que me parece divertido es que lo hicieron de alguna manera como una reivindicación, ¿no? O como una protesta, ¿no? Y si buscáis este decálogo os lo encontraréis en internet y lo gracioso es que mucha gente se lo ha tomado en serio, ¿no? Es decir, mucha gente accede a este decálogo y se lo toma en serio, realmente cree que son 10 puntos que alguien ha escrito para trabajar mejor, ¿no? Incluso son interesantes, ¿no? Entonces, lo primero que me parece interesante es que mi objetivo no es crear un decálogo de cómo se debe trabajar o cómo ser más creativo, ¿no? Es como tentador, ¿no? Y es muy vendedor, ¿no? El hecho de decir 10 maneras de vender o 10 maneras de ser más creativo. Todo lo contrario, ¿no? Básicamente, y yo creo que lo interesante de la creatividad es que es un misterio, ¿no? Al final no sabemos cómo funciona, ¿no? Y hay tantas maneras de ser creativo y tantos cerebros y tantas maneras de resolver y tantas que incluso la creatividad se junta con la personalidad o con el carácter, con un montón con las emociones, ¿no? Con los momentos, con un montón de cosas que al final el primer punto sobre el que quiero empezar esta charla es diciendo, oye, todo lo que digo todo lo contrario puede ser cierto, y no hay nada establecido, es decir, no hay unas normas y realmente eso es lo que hace interesante nuestro trabajo, ¿no? Yo puedo dar una clase de cómo hacer comunicación, pero en realidad os estoy explicando cómo lo hago yo. Lo interesante yo creo es que cada uno tengáis vuestro propio decálogo o lo destruyáis o ese decálogo vaya cambiando en el tiempo. Yo me acuerdo hace años, llegué a tener un decálogo de lo que yo pensaba que tenía que tener una idea para ganar un premio en Cannes, ¿no? Y realmente llegaba al convencimiento de que esos eran los elementos o los ingredientes para hacerlo, ¿no? Pero la reflexión inicial es esto, es decir, todo lo que os diga realmente puede ser todo lo contrario a su vez, ¿no? Vale, dicho esto, yo creo que el primer punto para pensar bien o para ser creativo o para hacer nuestro trabajo es entender el motivo por el cual lo hacemos. Yo creo que un buen trabajo nace de que nos preguntemos qué nos lleva a hacer ese trabajo. Desde lo más pequeñito, es decir, ¿por qué cada día me levanto para hacer este trabajo? Hasta lo más grande, el plantearnos qué estamos apartando nosotros con nuestro pensamiento. Y no ya solo tú a nivel individual, sino en el colectivo en el que trabajas, ¿no? Con lo cual, mi primera reflexión es qué podemos aportar nosotros desde la comunicación a la sociedad y poniendo en el contexto en el que estamos, yo creo que ahora nos preguntamos mucho eso, ¿no? Cuando vemos que estamos en dificultades o que el mundo está en dificultad, lo primero que yo me pregunto es ¿de qué manera puedo ayudar? ¿No? Y al final dicen, bueno, quédate en casa, ¿no? Que dices, bueno, me tocó el lado el lado fácil en el fondo, ¿no? Pero a su vez preguntas, oye, ¿los comunicadores somos relevantes en este momento? ¿Podemos aportar algo más? Y entonces yo creo que en realidad esto tiene que ver o dar respuesta a esto. Igual no tienes una respuesta ahora mismo porque tiene que ver con una búsqueda, ¿no? Y
quería enseñaros un poco, contaros esta anécdota de Richard Serra, que es un escultor. No sé si lo conocéis, seguro que ahora cuando os enseñe su trabajo lo conocéis. Y lo curioso de él es que él estuvo durante muchos años, él quería ser pintor y estuvo durante mucho tiempo pintando, ¿no? Ese era su... Pensaba, ¿para qué he venido yo al mundo, no? Su respuesta, bueno, yo he venido a pintar, ¿no? Y lo curioso es que un día se puso delante de este cuadro de Velázquez de las Meninas, que muchos conoceréis, y lo que le hizo pensar se dio cuenta que de alguna manera el autor, el pintor que aparece en el propio cuadro, lo que estaba intentando es que el espectador formase parte de la obra, ¿no? Y esto de alguna manera para él le hizo un clic en su cabeza y lo que hizo es se fue a Nueva York y de repente comenzó a hacer escultura, ¿no? Y empezó a hacer este tipo de cosas, ¿no? Que supongo que todos habéis visto, esto es una pieza que está en el Guggenheim, hay varias, son de gran dimensión, son enormes, y fijaros, el espectador forma parte de la obra, ¿no? El espectador es el que completa la obra, ¿no? De alguna manera, el entender cuál era la esencia de lo que hacía tuvo que ver con un momento de iluminación y de ese clic, ¿no? Es decir, oye, a mí me interesa esto, ¿no? Otro ejemplo que me parece interesante es Dalí, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque creo que da respuesta al por qué hacemos lo que hacemos, o cómo nos expresamos, o cómo nos comunicamos, o cuál es nuestro lenguaje, tiene que ver con una búsqueda, ¿no? Y sobre todo, de alguna manera, los que estáis empezando, probablemente estéis en un terreno que a veces no sabes muy bien, porque todos empezamos imitando, ¿no? Todos aprendemos copiando, ¿no? O todos al final nacemos en un entorno de una familia y esas respuestas de por qué tengo que hacer esto, cómo soy, vienen un poco marcadas por ese entorno, ¿no? Entonces, ese periodo de maduración en donde se está haciendo la persona y a la vez estás aprendiendo a desarrollar una actividad, como en este caso puede ser la comunicación, nace mucho de imitar y de copiar, ¿no? Y fijaros, quiero enseñaros estos dos cuadros porque son del mismo autor, son de Dalí. El primero lo hizo cuando era muy joven, en esos primeros años, él estaba empezando o aprendiendo a pintar, y si os fijáis, parece un cuadro que podría haber sido más bien de Picasso, ¿no? O parece más bien un cuadro cubista, ¿no? Fijaros qué lejos queda del Dalí que todos conocemos o que todos reconocemos en esta imagen, ¿no? De esta mujer onírica hecha a partir de bolas, ¿no? Entonces, lo interesante es eso, el darnos cuenta que el dar esa respuesta de por qué hacemos lo que hacemos o cuál es nuestra manera de hacer, tiene que ver mucho con una búsqueda, ¿no? Y que nos va a llevar tiempo, ¿no? Y que realmente es la base de todo lo que vamos a hacer. Otro ejemplo que me parece interesante es Philip Starr, el diseñador industrial. Tiene una charla en el TED que es muy interesante, buscáis Philip Starr en el TED y veréis esta charla, y él precisamente habla sobre esto, ¿no? Él dice, ¿por qué hago lo que hago? Y él dice, cuando yo estoy haciendo un cepillo de dientes, aunque parezca la cosa más insignificante, de alguna manera yo me estoy planteando ese cepillo de dientes que aporta en la sociedad en la que estoy, lo ve desde ese ángulo, ¿no? Es decir, realmente para él no es simplemente hacer un trabajo y ya está, sino que él se está preguntando de qué manera este cepillo puede ser mejor y puede hacer mejor la vida de las personas, ¿vale? Otro ejemplo que me parece interesante que es Milton Glaser, que todos lo conocéis, este hombre que ya tiene unos ciertos años, hay que escucharle, tiene experiencia. Es el creador de este logotipo, ¿no? Que todos conocéis. Y él también se hace la pregunta, es decir, ¿por qué diseño? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué cada día hago esto? Y él dice, cuando tenemos iconos o cuando tenemos imágenes o cuando tenemos algo de cultura común, de alguna manera nos entendemos y tendemos menos a matarnos, ¿no? De alguna manera lo expresa así, ¿no? Es decir, que nosotros, yo que estoy ahora mismo en Madrid, cuando veo este icono lo reconozco, y los que estéis igual ahora en Buenos Aires o en otro lugar del mundo, el que ambos reconozcamos este icono de alguna manera nos une, ¿no? Entonces, cuando diseño, yo lo que busco es esto, ¿no? Ese es el fin al final que me mueve a intentar hacer mejor mi trabajo, ¿no? Y dentro de esta reflexión que os decía,
cuando hablábamos un poco de la situación en la que estamos, decía, bueno, ¿qué podemos aportar nosotros, ¿no? Y veía esto es el documento que ha hecho aquí en España el Ministerio de Sanidad, con lo que ha llamado el Plan para la Transición hacia una nueva normalidad, ¿no? Y cuando lo ves, ¿no? De alguna manera te das cuenta que aquí faltan comunicadores, ¿no? Porque este es el plan expresado, ¿no? Han hecho un gráfico, como decir, bueno, este gráfico lo entenderá todo el mundo, y te das cuenta que hace falta gente que de alguna manera ayude o nos dé la comunicación de una manera mucho más entendible, ¿no? Lo cual es curioso que al final todas estas instituciones probablemente han hecho un trabajo que probablemente no me quiero imaginar lo que hay detrás, pero luego a la hora de comunicarlo no es sencillo, ¿no? Y te das cuenta lo importante que es la comunicación en una sociedad, porque esto puede repercutir en que todo un país se siente de una manera o se siente que no sabe muy bien cómo vamos a salir de esta situación o no sabe si mañana puedo salir a pasear el perro o no, o era una hora, o era... Es decir, la comunicación en un momento como este es vital, ¿no? Porque transmite tranquilidad, puede transmitir una sensación oye, las cosas pueden ir bien, o no, puede transmitir todo lo contrario, ¿no? Y puede que el trabajo se esté haciendo bien o puede que se esté haciendo mal, pero si no se comunica de manera adecuada, pues tiene una repercusión en nuestra sociedad, ¿vale? Y por otro lado, yo creo que como comunicadores tenemos un valor muy importante porque tenemos la capacidad de dibujar futuros, ¿no? Me acuerdo de la canción de Imagine, que al final lo que hace es, oye, imaginemos un mundo. Yo creo que nosotros como comunicadores, además de poder aportar nuestra capacidad de comunicar bien y de hacer que los mensajes la gente los entienda, también podemos proyectar un futuro. Y es una cosa que nosotros hacemos constantemente, ¿no? Proyectar o visualizar o comunicar un futuro, ¿no? Y el futuro tiene que ver con soluciones y tiene que ver con ideas, ¿no? Y si no somos capaces de imaginar un futuro, no seremos capaces de encontrar soluciones, ¿no? Otro aspecto que me gusta, cuando digo, oye, ¿por qué hago lo que hago? Y yo creo que con este muchos os identificaréis. Me encantan estas imágenes en cuevas, que es como muy primitivo. Me encanta explorar sobre lo más primitivo de lo que nos mueve en esencia. Me parece que me conecta mucho con el entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y cuando veo estas imágenes, me parece parece que hay alguien diciendo, hola, estoy aquí, ¿no? O hay alguien aquí, ¿no? Y yo creo que el trabajo que hacemos tiene que ver mucho con eso también, ¿no? Con la necesidad que tenemos de contar algo a los demás, de expresarnos, de conectar con los demás a través de ideas, ¿no? Pues, enseño estas imágenes. Y fijaros que esto es lo más primitivo que probablemente de las primeras imágenes, ¿no? Las pinturas en las cuevas es el primer referente que tenemos del ser humano comunicándose y expresándose, ¿no? Y fijaros que me gusta que la técnica que utilizaban, que es como de spray, ¿no? Es como una stencil, ¿no? La mano hace de máscara, digamos, y fijaros en realidad que a su vez qué contemporáneo es, ¿no? Esta imagen, ¿no? Y en el fondo no deja de ser lo mismo, ¿no? Alguien que está intentando decir algo o alguien que está intentando decir a los demás, hola, estoy aquí, yo tengo algo que decir o yo tengo esto que decir, ¿no? Me parece que hay una conexión muy, muy poderosa entre estas imágenes del pasado y estas imágenes tan actuales, ¿no? Y esta última, que es quizás la que más me gusta. Y después, para cerrar este capítulo de por qué hacemos lo que hacemos, me gustaría ponerlos en contexto, ¿no? Para los que quizás igual estáis empezando y diciendo, oye, lo mío es la comunicación, o dónde tengo que trabajar en una agencia de publicidad, o tengo que ir a un estudio, o realmente soy un artista, tengo que hacer cine. Creo que es importante que entendamos que los que trabajamos para marcas, al final nuestro trabajo consiste en vender, ¿no? Es decir, estamos resolviendo un problema muy concreto. Vender, y
lo amplío. Vender puede ser un producto o puede ser una idea, ¿vale? Pero se trata de alguien concibe algo, concibe una idea y tenemos que comunicársela a los demás para que formen parte de ella, ¿no? Y esto de alguna manera nos acota. Lo digo porque cuando yo daba mis clases, empezaba la primera clase de todas, ponía 4 o 5 anuncios brutales y siempre decía, oye, ¿cuántos estáis aquí porque os gusta el arte, la música, la pintura? Y levantaban todas las manos, ¿no? Y cuando preguntaba, oye, ¿cuántos estáis aquí para vender un camión, vender unas bambas, vender un canal de televisión, vender a un político? Todos se miraban entre ellos y ninguno levantaba las manos, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar en este sector y no tenemos claro esto, nunca lo haremos bien, porque el problema de partida nace ahí. Y nosotros cuando trabajamos en la agencia trabajamos desde ese punto de vista, es decir, queremos entender muy bien el negocio de la persona para la que estamos trabajando y ver de qué manera podemos ayudarles en la comunicación para lograr su objetivo, ¿no? Hay un briefing muy concreto. Lo digo porque a lo largo de mi carrera me he encontrado mucha gente que vive esto desde una determinada frustración porque realmente son escritores o realmente son artistas. Nosotros el arte o la escritura lo utilizamos de alguna manera. Podríamos entrar en el debate de si podríamos considerar determinadas piezas de comunicación obras de arte, puede ser. Pero en cualquier caso, no olvidemos nunca de que nace del propósito de vender, ¿no? Y en ese sentido, quería enseñaros un poco cuál es el truco, contado así muy rápido, de cómo trabajamos, ¿no? Y de ver si vosotros consideráis que vender es un motivo para vosotros que os movilice, ¿no? Para realmente poder decir, oye, yo quiero hacer esto partiendo de la premisa que he puesto al principio de que para hacer algo bien o para pensar bien o para ser creativo tienes que tener muy claro por qué haces lo que haces, ¿no? Y me gusta mucho este ejemplo. Justo preparando la charla vi que este hombre ya ha fallecido. Es conocido porque este hombre hizo $1 millón en Estados Unidos, es un caso de marketing que se estudia, vendiendo piedras de río, ¿vale? Y lo que hizo fue construir todo un storytelling alrededor de vender una piedra de río, ¿no? Que me parece la cosa más absurda o más difícil de vender, ¿no? Y me parece interesante todo lo que él hizo alrededor, ¿no? Y me parece como la base de cómo nosotros vendemos en un momento dado un producto o una idea, ¿no? Y fijaros, desde ponerle un nombre, hacerle un pack, tiene un librillo al lado, un librito de cómo cuidar esta piedra que él lo llama piedra mascota, pet rock. Y en este pequeño manual te va explicando, pues eso, cómo cuidarlo y cómo entrenarlo, ¿no? Y bueno, realmente si lo conseguís por ahí, he visto que todavía se vende en Amazon, es un cachondeo total, ¿no? Aquí son tipos de piedras mascotas, ¿no? Como si fueran razas, cómo jugar con ella, ¿no? Que es la lanzas, bueno, en fin, todo el todo el storytelling que él construye para vendernos una piedra, ¿no? Y si os fijáis, cuando nos vamos a un producto, realmente todo lo que construimos es lo mismo, ¿no? Es decir, todo el ideario que construimos alrededor bueno, tiene que ver mucho con esto. Obviamente no es lo mismo vender una piedra que vender un iPhone, pero todo lo que construimos alrededor, toda la idea que construimos alrededor de un producto, es la manera que tenemos para hacer esto, ¿no? Fijaros, ¿cómo conseguimos unas gafas que valen 2,99 a precio de venta en Amazon, probablemente a precio de fabricación sean 0,25? ¿Cómo conseguimos venderlas a 25 euros, ¿no? Creo que es interesante que entréis en esta web de hackers o en esta marca y os fijéis en todo lo que han construido alrededor para vender este producto, ¿no? Y todo para conseguir un margen de 25 euros. Imaginaros si queremos vender unas gafas, unas Ray-Ban a 120, ¿no? Y ahí es donde nosotros empezamos a formar parte de ello, ¿no? Con esto no quiero decir que lo que estoy extremando, poniendo el ejemplo en un grado extremo, ¿no? Pero realmente nuestro trabajo tiene que ver con que una persona realiza un producto y generar la confianza para que la gente quiera adquirir ese producto o generar una idea alrededor de ese producto para que la gente pueda estar interesada en ese producto.
¿vale? Con lo cual, cuando decimos, oye, ¿por qué considero yo que puedo trabajar en comunicación? Bueno, al final tienes que reflexionar alrededor de esto, ¿no? Es decir, ¿por qué considero yo interesante trabajar para las marcas, ¿no? En mi caso, a mí me encantan las marcas y me encantan las marcas porque al final yo detrás de las marcas veo ideas, no veo solo un producto, sino veo valores, veo actitudes, veo un montón de cosas que es lo que realmente a mí me gusta comunicar y es lo que a mí me parece que aporta valor dentro de una sociedad. Esa es mi respuesta, de alguna manera, de por qué yo quiero trabajar en comunicación o por qué cada día me entusiasma trabajar en comunicación. Y es porque a través de las marcas, a través de los productos, defiendo unos valores y unas ideas, ¿vale? Una vez dicho esto, siguiendo con el hilo inicial de decir, bueno, retomando el tema de la creatividad y cómo ser mejores o cómo pensar mejor, dicho esto de, oye, date una respuesta de por qué lo haces, el siguiente punto que me parece interesante es, de alguna manera, aprender a tomar distancia de las cosas, ¿vale? Me interesa esto más ahora que nunca, ¿no? Hay un psicólogo que hizo este vídeo, ¿vale? No me interesa nada el sonido, simplemente lo pongo de fondo, pero me interesa esto de tomar distancia y me interesa esto de pensar, porque realmente vivimos, este experimento que hizo él es, te pregunta, tienes que mirar cuánta gente al pasarse el balón, cuántas veces se lo pasan de uno a otro, ¿vale? Y lo que sucede es que la gente al estar tan distraída contando el balón no se dan cuenta que ese mono que acabáis de ver que pasa, ¿vale? No se dan cuenta que pasa, ¿vale? Y me interesa esto de tomar distancia y pararnos porque creo que estamos viviendo un momento que ojalá sirva para esto, ¿no? Ojalá este momento de parón, casi a nivel global, que estamos viendo, muchos que estamos en casa y que tenemos mucho tiempo libre porque no podemos salir a la calle, ojalá nos sirva precisamente para esto, ¿no? Para poder reflexionar, ¿no? Yo creo que una de las cosas clave para ser creativo es aprender a tomar perspectiva de las cosas, a poder ser capaz de abstraerte, ¿vale? Y yo creo que eso es uno de los principales valores que nosotros les damos a nuestros clientes. El problema que tienen normalmente nuestros clientes es que saben mucho de lo suyo, saben mucho de su negocio y saben tanto que ya son incapaces de comunicar. Ya llega un momento que ya no saben lo que son. Y por eso acceden a nosotros, que somos absolutamente externos y que de alguna manera les podemos ayudar a entender lo que son desde el desconocimiento, ¿no? Por eso yo reivindico mucho el no saber, ¿no? El desconocimiento sobre algo muchas veces puede ayudar a conocer, ¿no? Y además, una de las cosas que hacemos también muchas veces en las agencias es trabajar con los departamentos, se dividen entre gente que sabe mucho y gente joven que sabe muy poco, ¿no? Porque esa unión es lo que realmente funciona en un ecosistema creativo, ¿no? Porque es muy bueno saber, y es muy buena disciplina para ser creativo, es muy bueno el no saber. Y para poder jugar ahí tienes que ser capaz de tomar distancia, ¿no? El no saber es el que te permite romper los esquemas o romper las estructuras para plantear cosas que quizás no hubieras planteado. Y ahí salen soluciones creativas o soluciones nuevas, ¿no? Y me parece interesante este momento por lo que estamos diciendo, que quizás ahora podemos parar y como sociedad tomar esa distancia, ¿no? Como el que para fila de hacha y entender, bueno, qué estamos haciendo o qué no, o qué no estamos haciendo o cómo podemos mejorar, ¿no? Y para visualizar esto y aprender a trabajar tomando distancia y aprender también a entender que nuestro cerebro piensa de una manera consciente y de una manera inconsciente, es decir, que muchas veces cuando paramos, aunque no estemos pensando en algo, estamos pensando más de lo que creemos. Me encanta esta instalación que vi en Nueva York de James Turrell y que os recomiendo que si alguna vez tenéis la oportunidad de ver algo de él, vayáis a esta exposición. Y simplemente era una sala donde tú entrabas y lo que veías era un agujero y podías ver el cielo, ¿no? Y realmente la sensación de entrar en esa sala y tomar conciencia de algo que vemos todos los días, si abres la ventana, miras y ves el cielo,
Me parecía brutal, ¿no? El poder permitirte ese parar, aunque sean 5 minutos, a poder pensar, ¿no? Entonces, yo lo que os recomendaría es que busquéis, y también en vuestro trabajo, sobre todo ahora que cada vez parece que queremos las cosas más rápido, que busquéis esa manera de poder encontrar momentos para parar y para reflexionar y para darle vueltas a lo que estáis haciendo, ¿no? En ese sentido, como apunte, me parece interesante, bueno, todo lo que hace Stefan Dismester, creo que es interesante que lo veáis, pero hay una charla que él tiene en el TED que habla del poder del tiempo y él explica que él cada 7 años para un año para reflexionar, ¿no? Está 7 años trabajando y después está un año entero sabático para poder reflexionar, ¿no? Y él explica de esta manera, dice, a lo largo de nuestra vida, la mayoría de la gente lo que hacemos es trabajar, o al principio formarnos, trabajar, y luego los últimos años de nuestra vida paramos, ¿no? Entonces él dice, yo lo que he hecho o lo que estoy haciendo es esos últimos años de estar parado, distribuirlos a lo largo de mi vida, cada 7 años paro uno, para poder precisamente esto, ¿no? Permitirme parar a reflexionar y a cuestionar lo que hago, ¿no? Y él decía, bueno, esta es la manera que yo tengo para poder ser más creativo, ¿no? Y lo visualizaba en este esquema, que me parece súper interesante esta reflexión, ¿no? Hay una cosa que a veces cuesta entender, y es que el tiempo en realidad es relativo, pero lo importante es cómo gestionamos el tiempo. Y os pongo un ejemplo muy tonto. Si tú tienes un briefing, no es lo mismo trabajar en ese briefing durante 8 horas seguidas, es decir, te dan el briefing por la mañana, trabajas 8 horas seguidas y entregas una solución por la tarde, que si te dan ese briefing un lunes y trabajas esas 8 horas repartidas en la semana, ¿no? Trabajas 1 hora cada día. El resultado probablemente será mejor si trabajas 1 hora cada día, porque que nuestro cerebro cuando no está trabajando está pensando, y después que las cosas maduran y las cosas son mejores cuando tienes un tiempo para madurar. Con lo cual buscar siempre esta manera de intentar gestionar el tiempo, que podáis pararos a pensar y que podáis tener realmente un espacio de calidad para poder reflexionar, ¿no? El otro apunte, siguiendo con la creatividad y cómo pensar mejor, es el no ponernos límites, ¿no? Gran parte de los límites que tenemos vienen de que hemos aprendido a hacer las cosas de una manera. Y aquí os pongo el ejemplo que contaba antes Mauro. Cuando yo en clase a la gente le preguntaba, oye, ¿cuántos de aquí sabéis dibujar? Muy pocos levantaban la mano, ¿no? Levantaban la mano 1 o 2, ¿no? Y cuando les enseñaba estos dibujos de ellos cuando eran pequeños, entonces decían, vale, bueno, si es así yo sé dibujar, ¿no? Todos sabemos dibujar en realidad, ¿no? Decían. Me encanta ver estos dibujos porque me parece que tienen muchísima fuerza, ¿no? Y muchísima inteligencia, ¿no? Y están hechos por gente que apenas muchas veces casi no saben ni cómo manejar la herramienta, ¿no? Se les cae el boli y el rotulador de las manos y logran hacerlo. Y esto lo conecto, quería enseñaros un vídeo para conectar con esta reflexión de, oye, ¿por qué no sabemos? ¿En qué momento hemos decidido que no sabemos dibujar, ¿no? Y así aprovecho para enseñaros un anuncio que todavía no he puesto ninguno. I see you sitting in the corner looking kind of blue. Don't you try to hide, you know. Peekaboo, peekaboo, I see you. Peekaboo, I'll kiss you. Keep you out of mischief, make your blue skin do. Silly to be shy with you, know. Peekaboo, peekaboo, I kiss you. Peekaboo, I love you. Better make your mind up that you love me too. 'Cause you're gonna marry, you know. Peekaboo, peekaboo,
I love you. Peekaboo, peekaboo, I love you. Lo mismo, ¿no? ¿En qué momento esto es Dove, marca conocida por todos y que en un momento dado se posiciona o cuestiona la belleza, ¿no? Y me gusta mucho este spot porque trabaja con un insight que nos toca a todos, ¿no? Y que conecta con todos, ¿no? Que es en qué momento dejaste de pensar que eras de una manera o que no eras capaz de dibujar, ¿no? Y yo la respuesta que doy es en el momento que te dijeron que dibujar es esto, ¿no? En el momento que alguien te explica, no, dibujar es hacer esto de esta manera. Y obviamente esto requiere una técnica y un talento y una capacidad que muchas veces no todos lo tenemos. Igual el talento es paciencia, ¿eh? De estar horas y horas con el carboncillo hasta conseguir esos matices, ¿no? Y muchos abandonamos y ya pensamos que dibujar es eso. Y realmente para mí lo interesante es que dibujar en realidad es una herramienta de pensar, ¿vale? Que podemos usar todos, ¿no? Entonces, para mí el hecho de que renunciemos a esa herramienta me parece como perder algo muy poderoso, ¿no? Es como si de repente yo dijese, bueno, pues este brazo no lo uso nunca más, ¿no? Y realmente os invito a que os compréis una libreta y a partir de mañana empecéis a dibujar y daros cuenta que cuando dibujáis estáis dibujando ideas o podéis transmitir y pensamientos que solo van a surgir de esa manera, ¿no? Igual que hay un pensamiento musical o hay un pensamiento a través de palabras o de conceptos o hablando, no es lo mismo que escribir. O si cogierais una guitarra e intentáis hacer una frase musical es otra manera de pensar. Os invito a que no renunciéis a dibujar, ¿no? Y me gusta siempre poner este ejemplo de John Lennon, que es un músico por todos conocido, pero al final yo creo que detrás de todo no es que haya un músico o que haya un dibujante, no, detrás de todo, de toda actividad lo que hay es un pensador o una persona que piensa o que no piensa, ¿no? Y yo creo que hay que pensar, ¿no? Reivindico mi frase inicial de tenemos que pensar, ¿no? Y fijaros, estos son dibujos de John Lennon. Dijamos, ¿John Lennon sabe dibujar como Leonardo da Vinci? No, pero aquí hay una idea, ¿no? Que es el apple pie bed, ¿no? La cama de tarta de manzana. Esto es una idea, ¿no? Y esta idea surge dibujando, ¿no? No es una idea que sea una palabra, es una imagen, ¿no? Estos son algunos de sus dibujos que luego aparecen en sus discos, pero fijaros que no renuncia a esta manera de pensar, ¿no? Y diciendo esto, creo que el siguiente punto que creo que es importante es conocernos, ¿no? Y entender por qué nos pasa eso, ¿no? Y aquí quiero hacer dos reflexiones. Una, me gustaría reflexionar de, hostia, ¿qué relación hay entre cómo somos y el camino que hemos seguido? Que en gran parte no lo hemos elegido nosotros, sino que nos lo han marcado a través de nuestra educación para que podamos entender cómo cuestionarlo. Y después os voy a enseñar dos cosas que, llevadas al lenguaje de la publicidad, que al menos a mí me han servido para tratar de conocer mejor cómo pienso yo, ¿vale? Es decir, creo que es importante que sepáis cuáles son vuestras fuertes o vuestra manera de pensar, porque no todos pensamos igual, ¿no? Y lo he dividido en las dos maneras en que pensamos en publicidad. Si os dais cuenta, hay un momento de la historia en una agencia en DDB en donde empezó a dividirse el trabajo entre copies y artes. Realmente es una división absurda, pero nos ayuda a entender un poco cómo funcionamos, ¿no? Y se divide en realidad entre o piensas en palabras o piensas en imágenes, ¿no? Y ambos piensan en conceptos. O sea, para mí lo importante es entender que tanto el que piensa en palabras como el que piensa en imágenes, en realidad estamos pensando en conceptos, ¿no? Y os he traído dos spots de Nike en donde uno resuelve con texto y el otro resuelve con imagen, ¿no? Como una manera de que vosotros mismos reflexionéis si vuestro lenguaje o vuestra manera de pensar es, yo pienso más en palabras, yo por ejemplo pienso claramente en imágenes, ¿no? Mi manera de pensar tiene que ver con imágenes y en encontrar cosas icónicas o cómo sintetizar una idea a través de una imagen, ¿no? Os voy a poner dos spots que ya conocéis, pero que me parece interesante recordarlos y mientras los veis reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre dónde estáis vosotros, con la dificultad de que muchos quizás estáis en los dos campos, con lo que decía, ¿no? La complejidad que tenemos cada uno y que las divisiones o las categorías o las etiquetas no sirven nada más que para que podamos comunicarnos y expresarnos, ¿no? El primero es este,
de Nike, que habéis visto hace poco, que era un homenaje al Mamba Forever. Lo recordamos un momento. Tanti amici lo conoscevano, ci hanno giocato, con lui si sentiva molto di reggio. From Lower Marion High School in Pennsylvania. This kid right here, mark my words, it's going to be unbelievable. 4 o'clock in the morning, 5 o'clock in the morning, taking 500 shots. Back-to-back titles for the Los Angeles Lakers, a three-peat and a sweep. The fourth NBA championship. The LA Lakers, the 2010 NBA champions. And that was the first time I knew of the greatness. You would think about what should I do to motivate this guy, this guy, this guy. 81-point game. Winning champion, the United States of America. And he is hurting, but the Lakers need a free throw line. And the Oscar goes to Dear Basketball. Tienes que trabajar cada día para ese sueño. He didn't just show up at games. He was deeply involved in them. Coaching young kids is the most important job we can do. Y este es el otro. Every single night, every single practice, every single game, we got to give it all we got. Because they're going to ride with us. Everything that we do on this floor, because of this city, we owe them. We're going to grind for this city. They're going to support us, man. We got to give it all back to them. We get it done. The toughness that we have on the court is going to come from this city. Everybody, the whole city of Cleveland. That's what it's all about. It's time to bring them something special. Let's go. Bring it on in, everybody. Let's go. Let's go. All work on 3. Together on 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. All work on 3. Together on 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Here we go, man. All work on 3. Together on 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Go right here. Let's get it. It's all us. Cleveland on 3. 1, 2, 3. Vale, miraros este nombre, Patrick Breen. Él reivindica todas las escuelas deberían ser escuelas de arte. ¿Por qué os pongo esto? Por lo que estaba diciendo antes, ¿no? Cómo pensamos o cómo somos ahora tiene que ver mucho con qué es hacia dónde nos han llevado a través de la educación, ¿no? Y si os fijáis, la mayoría de las asignaturas que trabajamos, esto parece común a todo el mundo, tiene que ver con las ciencias o con las letras, ¿no? Y parece que el arte se convierte muchas veces en asignaturas de plástica, ¿no? Parece algo menor, ¿no? O la educación física también parece algo menor y, sin embargo, son disciplinas que parece que cada vez están cogiendo más importancia porque tienen que ver mucho con
con la creatividad y no tanto con aprender a que hay unas fórmulas para resolver un problema, que tiene que ver mucho con las ciencias, ¿no? Y fijaros, aquí al menos en España, cuando tú pasas el bachiller te dan a elegir tú eres de ciencias o de letras, ¿no? Y yo siempre pensaba, bueno, yo soy de colores, ¿no? A mí mi lenguaje son los colores o son otras formas gráficas, otras cosas, ¿no? O la música o las emociones o esas cosas parece que están un poco fuera, ¿no? Con lo cual también nos puede ayudar a entender de dónde estamos y por qué somos así, ¿no? Porque eso no quiere decir que no lo queramos cambiar, no lo podamos cambiar, sino que el entender por qué somos así, o por ejemplo el ejemplo que os ponía, por qué decidimos que no sabemos dibujar, tiene que ver con que tiremos un poco para atrás y cuestionemos lo que hemos recibido, ¿no? Yo me gustaba hacer este ejercicio y en clase solía poner estas imágenes y preguntaba a los alumnos, oye, ¿esto es una cárcel o es una universidad, ¿no? ¿Esto es una cárcel o es una universidad, ¿no? Cárcel o universidad, cárcel o universidad, ¿no? Y la sensación que tengo es que esto es una imagen que representa la revolución industrial, es que toda la manera en que a nosotros nos han formado tiene mucho que ver con preparar a la gente en una época que era la revolución industrial. Y nos está costando mucho hacer este cambio, ¿no? Entender que hoy en día necesitamos otro tipo de profesionales, hoy en día el mundo está demandando más creatividad, ¿no? Creo que el contexto en el que estamos ahora nos lo demuestra, ¿no? Que necesitamos personas no solo que sepan desarrollar una tarea en una cadena de montaje, sino personas que sean capaces de cuestionarse cómo es esa cadena de montaje, ¿no? Y en este sentido me parece interesante recordaros a Ken Robinson, que es este hombre que tiene la charla más vista del TED desde él, que dice justo las escuelas matan la creatividad, ¿no? Y os digo esto porque para poder plantearnos el pensar mejor o ser mejor creativos tenemos que entender de dónde venimos y cómo somos, ¿vale? Y el siguiente punto que creo que es importante es entender nuestra herramienta, ¿no? Que al final la herramienta con la que trabajamos es nuestro cerebro, entender cómo funciona, ¿no? Todo lo que podáis investigar en este sentido creo que os ayudará a ser mejores, ¿no? Y me gusta poner este ejemplo para que entendamos que el cerebro no solo funciona de dentro hacia afuera, es decir, no solo cuando soy feliz sonrío, sino también al revés, ¿no? Cuando sonrío soy feliz, ¿no? Y en ese sentido os recomiendo esta charla del TED de Amy Cuddy, que la busquéis, y ella habla precisamente de esto, ¿no? De cómo poniéndose en esta postura que representa el icono de la heroína, han hecho estudios en donde miden a la persona antes, llegan a un laboratorio una serie de personas, les miden sus estados de testosterona, hormonas, etcétera, una serie de factores, luego les tienen 10 minutos en una sala haciendo esta postura y luego lo miden, ¿no? Y descubren que tienen mucha más energía y la gente que no lo hace era más fácil, por ejemplo, de manipular, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con que para poder ser más creativos o para poder pensar mejor tenemos que entender cómo funciona nuestra herramienta, cómo controlarla y cómo dominarla, ¿no? Y es curioso, para terminar con este ejemplo de ella, comprobaron que personas ciegas que nunca han visto a alguien hacer este gesto, cuando llegaban a la meta en una carrera hacían el gesto de manera natural, ¿no? ¿Y cómo puede ser, ¿no? Y ahí te das cuenta lo conectado que están las emociones y nuestros pensamientos con lo físico, ¿no? Con nuestro entorno, con lo cual para aprender a pensar o manejar mejor nuestro cerebro tenemos que entender cómo funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido os animo a que investiguéis o a que estudiéis todo lo que podáis en relación a cómo manejar vuestra herramienta de trabajo, ¿no? Que es vuestra mente, ¿vale? Creo que otro punto importante para abordar esta profesión es aprender a relativizar, ¿no? Y me gusta siempre poner este ejemplo. Esto es el Gran Salón de París, hace 150 años. Se juntaban todos los artistas y se llevaban todas las obras de arte a este gran salón, ¿vale? Y fijaros hasta qué punto que ahí se juzgaban y se filtraban y además se decidía lo que era arte y lo que no, ¿vale? Y es curioso que a día de hoy seguimos haciendo lo mismo. ¿Y cómo lo hacemos en nuestro sector? A través de los festivales, ¿no? Esto es una imagen del Festival de los Laos, en donde se colocaban, la gente enviaba sus trabajos, se colocaban todos los trabajos y un jurado juzga cuáles son esos trabajos y cuáles son los mejores trabajos, ¿no? Me gusta hacer un paralelismo entre
ese gran salón de París y los festivales actualmente, ¿no? Lo que hacían es, iban cogiendo los cuadros, un jurado iba juzgando cada una de esas obras, ¿no? Debatían entre ellos. Esto es el jurado de los lados viendo estas obras. Aquí están discutiendo. Y lo gracioso es que en aquella época, una vez que veían una obra, votaban y todos levantaban las manos, los bastones para votar si esa obra les parecía mejor o peor, ¿no? Lo mismo que se hacen en los jurados, ¿no? Y lo curioso es que ahí se decidía lo que es arte y lo que no. Y quiero traer aquí a un grupo de artistas, estos son los impresionistas, que justo en aquella época era un movimiento pictórico que daba comienzo en el cambio de siglo. Y lo curioso es que todas las obras de arte que los impresionistas llevaban al gran Salón de París siempre eran rechazadas. Es decir, ¿y por qué era esto? Porque no cumplían los cánones o los estándares de la época, ¿no? Esto es muy importante entender, que luego hablaremos de ello, de cada época tiene unas cánones y tiene unas estructuras y trabajamos siempre con unos géneros y con unas estructuras. Al romper esas estructuras, al romper lo que era esperado, todas estas obras quedaban siempre fuera del gran salón y eran rechazadas, ¿no? Con lo cual podríamos entender que estas obras no se consideran, no son arte para ellos. Esto no es arte. Esto, que ahora lo vemos y que a nivel de cotización es increíble lo que puede ser valorado estos cuadros, eran rechazados. Esto no se consideraba arte. Estos cuadros de Monet, Renoir, ¿vale? Con lo cual yo me pregunto, ¿cuántos de los trabajos que hacemos hoy en día que van a un festival son rechazados y no se consideran arte? ¿Vale? El siguiente punto sobre el que os quiero hablar en relación a la creatividad es que el trabajo tiene que ver mucho con el proceso que llevamos a cabo, es decir, cuáles son los pasos que damos para realizar un trabajo. Y me gusta siempre poner este esquema. Esto es la manera de trabajar de Pixar. Pixar, que es una compañía que empezó haciendo animación y que fue la primera compañía del mundo que hizo la primera película de animación de la historia. Lo interesante es el proceso de trabajo que sigue. Normalmente nosotros cuando trabajamos, y más en una agencia, es un proceso lineal en donde cada paso que damos hacia adelante ya no tiene retorno. Es muy parecido a esto, ¿no? Imaginaos que cuando hacemos una película, escribimos un guión, después de hacer ese guión se hace un storyboard, después pasa al departamento de arte, se modelan los personajes, se hace unos primeros layouts, se hace un animatic, se pone música, es decir, normalmente trabajamos de una manera lineal. En las agencias de publicidad también, cuando ponemos en marcha un trabajo, seguimos un proceso muy similar. Nos llega un briefing, escribimos, si estamos haciendo una peli, escribimos un guión, se hace un storyboard, se habla con una productora. Lo interesante aquí es que me gustaría que os fijéis en esas líneas de puntos grises que de repente van y vienen, ¿no? Y que de repente establecen el caos, ¿no? Y eso es lo que determina que un trabajo pueda tener calidad o puede ser un trabajo creativo, en cómo es ese proceso. Y en este caso ellos lo que hacen es que en cualquier punto de ese desarrollo nosotros podemos volver al punto inicial, ¿vale? Es decir, si hemos hecho un guión y hemos definido unos personajes, pero de repente el departamento que está modelando personajes se les ocurre que queda bien que un personaje se tenga los brazos muy largos, de repente dicen, pues que tenga los brazos muy largos realmente puede ser interesante porque puede generar una serie de gags cómicos que pueden ser chulos. Automáticamente volvemos para atrás y modificamos el guión, ¿vale? Esto que parece tan simple es súper complejo y normalmente no es la manera de trabajar. ¿Por qué? Porque al final lo que hace es encarecer los procesos, pero lo que permite es que el proceso creativo sea mejor y el resultado sea mejor, ¿no? Porque nos permite en cualquier punto del proceso poder cuestionar lo que estamos haciendo. Vale, el siguiente punto que os quería comentar es que dentro de esto del proceso y la manera de trabajar es que tenemos la tendencia a pensar que el trabajo creativo es el resultado de un genio que se aparta él solo y piensa, ¿no? Esta es la figura del pensador y obtiene un resultado, ¿no? Y tenemos una cultura en donde idolatramos, ¿no? los grandes genios, ¿no? Música es Mozart, ¿no? Y nos imaginamos a Mozart, el genio, él solo, en su habitación. Hay una parte de verdad, pero me gustaría que viéramos esto también, ¿no? Toda esta banda que veis aquí, muchos los conocéis, en el centro está Dalí, Man Ray,
André Breton. Estos son los impresionistas, son los que, perdón, estos son los surrealistas, son los que crearon el movimiento surrealista, ¿no? ¿Y dónde lo crearon? Reuniéndose en los cafés, ¿vale? Fue una interacción social, con lo cual, de alguna manera me pregunto, ¿de dónde salen las ideas? Pues muchas de las ideas nacen en esa interacción, ese roce entre las personas, ¿no? Con lo cual, no quiere decir que no funcione el pensar solo, pero es vital también el compartir lo que hacemos y de alguna manera trabajamos juntos, ¿no? Y de alguna manera Internet fue concebido en un principio como una herramienta militar, pero luego se puso a disposición de las universidades para que generaran interacciones entre las otras universidades y ver cómo mejorar los procesos, en definitiva, ser más creativos. ¿Okay? Con lo cual, cuando vosotros incorporéis, estéis trabajando en un briefing, mi recomendación sería que cuando leáis ese briefing dediquéis un tiempo a pensar vosotros solos, a tratar de entender ese briefing, llegar a vuestras ideas, pero no, en un momento del proceso que hayáis hecho eso, estar abierto a contar esas ideas a otras personas, a ver cómo otros han resuelto ese mismo problema y a empezar a trabajar también en equipo. Es decir, la clave para mí es una combinación de las dos cosas, ¿no? Y si os fijáis en los lugares más creativos del mundo, estos son oficinas de Google, por ejemplo, o de Pixar, lo que hacen es generan espacios en donde fomenten la relación entre las personas, ¿no? Esto es, por ejemplo, uno de los espacios de Google, porque saben que ahí cuando la gente está hablando, cuando la gente se está relacionando, es cuando surgen las mejores ideas, ¿no? Porque al final la creatividad tiene que ver con conectar ideas que son inconexas o que de antes no habíamos conectado, no habíamos pensado de alguna manera, el ser capaz de conectarlas, y para eso es muy buena la relación o conectar personas, ¿vale? Me parece interesante también, ahora hablando del proceso creativo, que veáis el proceso creativo que siguió Picasso a la hora de crear el Guernica, ¿no? Estas son fotos que hizo Dora Maar durante el proceso creativo, pero no me refiero solo a eso, sino me parece interesante que veáis los dibujos preparatorios para el Guernica, ¿no? Y es muy interesante porque lo que uno podría esperar es que los bocetos fueran muy parecidos al resultado inicial, ¿no? Y sin embargo, os daréis cuenta que todos estos bocetos no tienen nada que ver aparentemente, ¿no? ¿Qué es la pregunta que te haces es ¿qué estaba buscando Picasso en ese proceso, ¿vale? Para llegar a ese resultado, ¿no? Es decir, que pensemos mucho en el camino que nos lleva a resolver un problema, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que estamos dando, ¿no? ¿Cuál es el camino que estamos siguiendo, ¿no? Fijaros la búsqueda que está haciendo, ¿no? Bueno, esto lo podéis encontrar fácilmente y de verdad os invito a que lo miréis y que lo... Y para visualizar esta idea que os digo de conectar cosas, me parece chula esta idea, que al final lo que hace es conectar dos cosas, ¿no? Los Homers y el vino, ¿no? Y fijaros el resultado, ¿no? Es decir, al final la creatividad tiene que ver mucho con preguntarnos cómo se llega a esto, ¿no? Vale, otra de las cosas que os comentaba antes, que es muy importante entender el contexto en el que estamos trabajando, ¿no? A la hora de hacer publicidad. Esto, por ejemplo, es un anuncio de mediados del siglo pasado. Y fijaros qué diferente en muchas cosas es a la comunicación que hacemos ahora, ¿no? Lo que tenemos que entender es que cuando nosotros trabajamos en algo, aunque seamos creativos, no podemos cuestionarlo todo. Es como en el cine hay unos géneros, ¿no? Y nosotros trabajamos en base a ese género, es decir, si nosotros hacemos una película de terror, esa película tiene una serie de características que tenemos que seguir. Y la creatividad está en dónde o cómo cuestionamos o cómo modificamos ciertas cosas, pero partimos de un género o de unos patrones o de unas estructuras. Las historias tienen unas estructuras. Presentación de unos personajes, un nudo, un desenlace. Es decir, hay una serie de estructuras que son las que marcan que una historia es una historia. En publicidad nos pasa lo mismo, trabajamos constantemente con las mismas estructuras, con los mismos trucos, con los mismos recursos. Y digo esto porque es importante que los conozcamos para poder trabajar. A su vez también es cierto lo que os decía antes, que interesa mucho a la gente joven que no conoce muy bien cómo son esas estructuras y cómo, porque de una manera natural a veces las rompen o a veces plantean cosas que los que ya llevamos muchos años trabajando con unas estructuras no de alguna manera ni siquiera las cuestionamos, ¿no? En este sentido os recomiendo este libro, el guión de Robert Kenner, que justo habla de esto, ¿no? De las estructuras en el cine, ¿no?
Quería compartir con vosotros este esquema para daros un punto de partida a la hora de reflexionar sobre las marcas, que es el por qué, el cómo y el qué, ¿vale? Y que al final lo que tiene que ver es cuando nosotros construimos una marca, solemos trabajar con estos platones, ¿no? Y al final lo que nos da es intentar entender cuál es el propósito de esa marca, ¿no? Por ejemplo, cuando Nike dice Just Do It, realmente el propósito de esa marca o el motivo por el cual Nike está en el mundo es para ayudar a los atletas a ser mejores, ¿no? Considerando a todos atletas, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues dándole las herramientas para hacerlo. ¿Y qué es lo que hace? Al final hace zapatillas, ¿no? Es importante que entendáis que nuestro trabajo, al final trabajamos con una serie de estructuras que son lo que nos permite, pues eso, en este caso, por ejemplo, construir una marca, ¿no? Y cómo nosotros entendamos esto o lo cuestionemos o lo modifiquemos es lo que nos va a permitir ser creativos, ¿no? Este es el ejemplo de Think Different de Apple, que me parece el ejemplo por excelencia para entender cómo se construye una marca, ¿vale? Y cómo se construye un propósito de marca y lo coherente que ha sido todos estos años, ¿no? No os pondré este spot porque creo que lo podéis encontrar, muchos ya lo conocéis, ¿no? Y lo que sí me parece que ha cambiado, porque nos preguntamos, oye, ¿qué ha podido cambiar a lo largo de los años en comunicación? Lo que sí nos ha aportado los nuevos medios o la tecnología no es cuestionar que una marca tiene un propósito, que una marca hace algo por un motivo, sino es la forma en que tenemos de llegar a las personas, ¿no? Y lo que sucede hoy en día es que la tecnología nos permite un montón de nodos de conexión con las personas y que eso nos permite construir ese propósito de marca, ¿no? En este caso, Nike ha generado un montón de servicios alrededor de la marca, pero si os fijáis, cada uno de esos servicios justo trabaja en su propósito, que es ayudarnos como atletas a todos a ser mejores y a superarnos, ¿no? Luego quería comentaros también que entendamos cuando trabajamos con las marcas que normalmente tienen como 3 etapas muy claras, ¿no? Es decir, una marca en un principio lo lógico es, y sobre todo cuando nace una marca nueva, es explicarnos qué es lo que hace, que lo podemos llamar esa etapa funcional. Es decir, si Nike naciera hoy en día y no existieran las deportivas, lo primero que tendría que hacer es, hola, soy Nike y yo hago esto, y estas zapatillas te van a servir para no hacerte daño en los pies o para correr más o porque transpiran más o porque tienen una suela que se amortigua, lo que sea, pero esos son lo que llamamos beneficios funcionales. Luego pasamos a una etapa que tiene que ver con lo emocional, que es la que casi todos hemos conocido con las marcas con las que nos hemos relacionado, ¿no? Que es cuando una marca como Coca-Cola me dice soy la chispa de la vida, o unos vaqueros de Levi's ya no me hablan solo de lo cómodos que son o lo bien que nos quedan, sino que me hablan de cómo esos vaqueros forman parte de un estilo de vida y tiene que ver con una fase mucho más emocional. Y hoy en día estamos viendo que las marcas les estamos pidiendo un step más, que es la parte más social, es decir, ¿qué hace esta marca por el mundo, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que todas las marcas dentro de una misma categoría, todas trabajan normalmente el mismo propósito. Es decir, las categorías tienen como propósitos en sí mismo. Y normalmente el del mundo del deporte suele ser la superación, ¿no? Si nosotros vemos Nike, Adidas o Under Armour, que son 3 marcas diferentes, todas en el fondo dicen lo mismo. Nike dice Just Do It, Adidas dice Impossible is Nothing y Under Armour dice I Will. Con lo cual, esto me lleva a una reflexión, es que la construcción de las marcas tiene que ver mucho con el tono, ¿no? Y esta imagen me parece que lo visualiza muy bien. Estos son 2 bancos que no tienen nada que ver el uno con el otro, pero fijaros que los bancos siempre hablan de futuro. La base del capitalismo está en creer que va a haber un futuro mejor, porque yo te presto dinero, tú haces una actividad, te va a ir bien y vamos a obtener beneficios. Entonces, todos los bancos, la máxima, igual que en el deporte es la superación, es el futuro. Pero fijaros que estas marcas diciendo lo mismo, y lo veréis es que al final las marcas siempre dicen lo mismo, lo que veréis es que al final lo que cambia es el tono, es la forma, es el cómo, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos con marcas, una división que hacemos, que era un poco lo que, aparte de lo que decía antes de cuál es el propósito, qué es lo que, cómo lo hacemos y qué es lo que hacemos, es la forma o el lenguaje o el tono, se puede decir de muchas maneras, en que nos comunicamos. Eso es lo que nosotros solemos llamar el qué y el cómo, ¿vale? Y en ese sentido, para explicaros esto, quería poneros este ejemplo
de este pintor, Jean-Francois Millet, que todos conoceréis, y él justo cuando estaba pintando estos temas, él estaba rompiendo el tema, es decir, nunca en la pintura clásica siempre se hacían retratos de gente, bueno, de altas, o sea, la pintura se utilizaba como el retrato de la actualidad o era la fotografía del tiempo moderno, es decir, cuando Napoleón hacía una conquista pedía que se pintase ese momento en el que igual estaban coronando y tenemos un cuadro que es Napoleón y la coronación. Es decir, la pintura también tiene unos, vamos a llamarlo estándares, ¿no? Y justo él lo que estaba haciendo era cuestionando el tema de la pintura. Estaba por primera vez en la historia empezando a pintar campesinos. Y lo que le pasó es que a la vez que estaba cambiando el tema, es decir, estaba cambiando lo que él quería decir, se daba cuenta que tenía que cambiar la forma, empezaba a dar una pincelada diferente, empezaba a hacer una pincelada en donde se notaba más el trazo, la pintura, ¿vale? Y hasta el punto de que cuestionó la forma, es decir, cuestionó la manera de pintar. Este pintor, Van Gogh fue un gran fan de él. Van Gogh era un admirador que es como que cogió su testigo, ¿no? Y Van Gogh cogió el testigo de decir, voy a cuestionarme yo también la forma, la manera o el cómo. Fijaros que este es el cuadro de Millet y esto es un cuadro que pintó Van Gogh, ¿no? Y Van Gogh llevó a tal extremo esta forma que realmente rompió con la manera de pintar en ese momento y su estilo formal se convirtió en un estilo propio, ¿no? Con lo cual, y fijaros luego toda la evolución que ha habido en el tiempo, ¿no? De todo lo que podemos hoy imaginar. Con lo cual, es muy importante que cuando hablemos de comunicación diferenciamos el qué queremos decir con el cómo lo queremos decir y entendamos que las marcas, casi todas, dentro de una categoría, el qué suele ser común. Nuestra capacidad será dentro de ese, por ejemplo, si estamos hablando de superación, encontrar ese ángulo diferencial dentro de la superación y ese tono diferencial. Y os quiero poner un ejemplo muy rápido. Gerd Lugalin es un diseñador para entender esto del qué y el cómo y la forma y la idea. Lo conoceréis por algunos de estos logotipos, no sé si alguno lo veis, pero me gustaría pararme en este, que es un logotipo que habla expresa la idea de familias, para que veamos la diferencia entre lo que es la idea y lo que es la forma, ¿vale? Si nosotros cogemos la idea de familias, visualmente se expresa a través de esta palabra, es decir, la palabra representa lo que es una familia, pero el icono que todos tenemos de la familia es este, ¿no? Los dos padres y normalmente la pareja, es decir, una serie de miembros, ¿no? Y lo que sucede aquí es, ahora el diseñador cuando está planteándose resolver este logotipo, lo primero que encuentra es la idea, ¿no? Y en este caso se encuentra un hallazgo y es que encuentra estos tres elementos y piensa, bueno, si le pongo un puntito, los representan o pueden representar ese icono de la familia, ¿no? Y lo que veréis ahora, y aquí es donde quiero que entendamos el cómo y la forma, es que esto lo podemos expresar de maneras muy diferentes, es decir, podemos utilizar muchas tipografías diferentes y la idea sigue siendo la misma, ¿no? Con lo cual, las decisiones que nosotros tenemos formales no tienen que ser decorativas, sino que siempre tienen que ser para trabajar a favor de ese concepto, de esa idea. Es decir, ¿por qué cojo una tipografía con el punto cuadrado o el punto redondo? Pues, oye, redondo parece más una cabeza. Si junto los elementos da más sensación de núcleo familiar que si paro las tipografías, ¿no? Hasta que llego a esta solución formal, ¿no? Y esto tiene que ver justo con esto, ¿no? Que estamos hablando, de que al final, para poder cuestionar las cosas, para poder ser creativo, tenemos que entender y tenemos que estudiar y saberlo todo sobre una determinada materia, ¿no? Para poder movernos en el lenguaje que estamos utilizando, ¿no? Quería poneros estos cuadros de Picasso para que veáis también cómo Picasso realmente tenía un problema, es que no tenía temas sobre lo que trabajar y al final él se convirtió en pura forma, ¿no? Estos cuadros son puramente formales, pero me parece interesante que veáis que cuando Picasso realmente encuentra el tema adecuado para su forma de pintar, coge mucha más relevancia, ¿no? Que es esta forma de pintar que rompe y desmonta todo, es perfecta para expresar el dolor, ¿no? Y es donde realmente surge lo que es esta obra de arte que es probablemente uno de los
cimas del arte moderno, ¿no? Fijaros la relación entre la idea y la forma, como cuando trabajan juntas funcionan mejor. Y esto me lo traigo aquí, ¿no? Me lo traigo a un anuncio, ¿no? Fijaros cómo la foto visualmente comunica la idea, ¿no? Abajo se lee un poco mal, dice, muchos héroes son anónimos, ¿no? De Nike. Y justo ha encontrado la imagen que perfectamente representa esa idea, ¿no? Y fijaros hasta qué punto la forma puede comunicar. Me encanta poner este ejemplo de McDonald's, que simplemente para decirnos a todos que su comida más saludable, simplemente cambiaron el color. ¿Vale? Vale, otro punto que voy un poco rápido porque, bueno, en realidad hemos empezado un poco más tarde. Creo que me quedan unos 5 minutillos más o 10, si tenéis paciencia. Me gustaría hablar sobre aprender a mirar, ¿no? Que tiene que ver mucho con la creatividad, ¿no? El ser capaz de ver las cosas de manera diferente, ¿no? Y me gusta siempre poner este ejemplo, ¿no? De qué es lo que ves aquí, ¿no? Y esto que lo vemos en una imagen muy claro nos pasa con los conceptos, ¿no? Con las palabras, ¿no? Los dobles significados, con esto es con lo que nosotros trabajamos, y todo lo que sea aprender a ver donde no hay tiene que ver con la creatividad, y sobre todo porque es una fuente de inspiración. Os pongo un ejemplo. Este es un cuadro de Mark Rothko, y alguien fue un día a un museo, vio este cuadro y no vio un cuadro, vio una lámpara, ¿no? Y aquí es donde aparece una idea, ¿no? ¿Vale? Y dentro de todo este proceso de aprender a mirar, creo que es muy importante aprender a aceptar el error, ¿no? El error forma parte del proceso de creación. Y en ese sentido os recomiendo este pequeño libro, que es nada, muy fácil, es un libro visual. Es de Eric Kessel. Kessel es uno de los fundadores de Kessel's Kramer, que es una agencia de Ámsterdam. Es muy interesante que estudiéis. Uno de los ejemplos que aparece en este libro son estos puzzles, ¿no? Alguien se dio cuenta que una casa de puzzles seguía el mismo patrón, y lo que hizo fue, bueno, pues fue mezclarnos, ¿no? Y me gusta porque expresa muy bien cómo el error, en este caso, te hace ver el poder de la creatividad. Tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con juntar cosas y con aprender a incorporar el error dentro de nuestro proceso de creación, ¿no? Y de alguna manera romper el límite entre la inspiración y la copia, ¿no? Me gusta también poner este ejemplo. Este es Eugenio Recuenco, que es un fotógrafo en donde la fotografía que hace tiene un gran trabajo de dirección de arte, y esto es un trabajo suyo. Me gusta mucho ponerlo como ejemplo para que veamos en ese aprender a mirar cómo si nosotros no hubiéramos visto este cuadro de Picasso y hubiéramos visto su foto, nunca hubiéramos llegado a la conclusión de que su punto de partida es ese, ¿no? Y esto me parece un buen ejemplo de aprender a ver y aprender a inspirarnos en el trabajo de otros, ¿no? Lo digo porque nosotros constantemente trabajamos así, ¿no? Trabajamos con el trabajo de otro, con los pensamientos de otro, juntando ideas, mezclando ideas. Vale. Y quería hablar también en todo este proceso de creación, el poner en valor el trabajo, ¿no? Creo que es muy importante el darnos cuenta de que la creatividad requiere mucha disciplina, y que en nuestra profesión realmente, lo que les decía, el tiempo y el dedicarle y el darle vueltas, el invertir tiempo en mejorar, y cuando lo tenemos bien darle una vuelta más para ser capaces de llevarlo un poco más allá, es vital, ¿no? Y me encanta poner este ejemplo de Ai Weiwei, que es un artista chino, y que hizo esta instalación en el museo, creo que no sé, era en el Tate o en el MoMA. Esto que veis aquí son millones y millones de pipas pintadas una a una, son pipas de cerámica pintadas una a una a mano, ¿no? Siempre lo pongo como ejemplo para que recordemos la capacidad de trabajo y la paciencia, que tiene que ver mucho con lo que hacemos, ¿no? Y me gusta mucho poner esta imagen, siempre se la pongo a los alumnos al principio de clase y les digo, esto es una persona en 3 meses en un gimnasio. La idea es hacer esto nosotros durante el curso, pero con nuestro cerebro, ¿no?
El ponernos a trabajar, en cuanto activamos nuestras neuronas, la evolución es muy grande, ¿no? Y una de las herramientas más importantes para hacer esto, y que os recomiendo, si no lo hacéis, hacerlo, es leer. Leer es acceder a la manera de pensar de otra persona, ¿no? Es como si cuando leemos un libro, es como si nos hubiéramos metido, es lo más cercano a meternos en el cerebro de otra persona y aprender a pensar como otra persona, ¿no? Entonces, si os tuviera que decir cuál es el mayor consejo que os daría para trabajar en esto y ser más creativos, es leer mucho, ¿no? Me gusta mucho este lápiz de una agencia de Londres que se llama BBH y creo que representa muy bien esta idea, ¿no? De que al final el trabajo, nuestro trabajo o lo mejor para la creatividad es la disciplina y el trabajo, ¿no? Y también esto no quiero, no quiero expresarlo como un freno, sino quiero expresarlo desde el lado contrario, es decir, que para poder llegar a algo hay que empezar, ¿no? Me gusta mucho poner esta imagen porque cuando vemos ahora los primeros dibujos de los Simpsons todos pensaríamos qué mal hechos están, ¿no? Pero de alguna manera fue una manera de empezar y de irlo mejorando con el tiempo. A mí personalmente incluso me parece mejor lo del inicio y lo de ahora me parece peor, es muy relativo, pero esta imagen me sirve para visualizar que cuando vayamos a abordar un trabajo creativo no nos pueda el miedo, ¿no? Sino que al revés, empecemos y tratemos simplemente de mejorarlo, ¿no? Y es muy importante no tener miedo y sobre todo pensar que las personas que nos dedicamos o intentamos ser creativos en nuestro trabajo, siempre tenemos esa sensación de que no sabemos nada y de que cada briefing que nos enfrentamos parece como si fuéramos, como si acabásemos de salir de la escuela y empezásemos a trabajar, ¿no? Ese miedo, esa sensación de no tengo ni idea de cómo hacer eso y ponerte a hacerlo, me parece que es la clave para mantenerte creativo, ¿no? El saber aceptar ese miedo, ¿no? El saber aceptar que quizás te equivoques, que vas a introducir el error en tu proceso y todas estas cosas que hemos comentado, ¿no? Así que me gustaba cerrar con este icono final como, bueno, que me parece que representa una manera de, por un lado, acordarnos que hay que trabajar, pero por otro lado, en el momento que estamos ahora, lo importante que es la creatividad y la energía y el pensar que visualizar un futuro en donde podemos salir de la situación en la que estamos y una manera también de mandaros ánimo a todos, aunque ahora no os veo y estoy hablando solo con una pantalla, pero bueno, sé que estáis al otro lado y bueno, quedarme con esta imagen tan contemporánea para cerrar esta charla. Buena pregunta. Yo creo que la tecnología en realidad es una herramienta más que podemos introducir en ese proceso del que estamos hablando, ¿no? Todo lo que es información yo creo que nos ayuda a resolver. Yo me acuerdo cuando estudiaba en el colegio y me ponía un problema de física, lo primero era encontrar los datos, ¿no? Es decir, cuantos más datos tenías, yo me acuerdo, ¿no? Era la primera parte del problema, estos son los datos y luego utilizabas una fórmula para resolver. Yo creo que los datos nos pueden ayudar a entender mejor cuál puede ser un problema. Pero también creo que es importante lo que decía antes, ¿no? Que también el desconocimiento, en nuestro caso, como comunicadores, también nos ayuda mucho a nuestros clientes. El hecho de no saber tanto a veces es interesante, con lo cual yo creo que al final todo siempre se trata de buscar un equilibrio, ¿no? Y luego también creo que los datos a día de hoy nos está sirviendo como una herramienta para ser más precisos en a quién nos dirigimos y qué le decimos, ¿no? Pero si nos vamos a la parte de cómo construimos una marca, yo creo que en ese sentido lo importante es no tanto el dato preciso, sino en cómo generamos esa necesidad, ¿no? Y esa necesidad nace de lo que hemos estado hablando, ¿no? De esa parte más de pensamiento y no tanto de conocimiento de una persona que ya sabemos que tiene esa necesidad, darle la comunicación dirigida exactamente a él, ¿no? Te pongo un ejemplo. Yo me acuerdo que cuando estuve en un viaje a México me era imposible encontrar crema solar, ¿no?
Y porque no hay crema solar en México y aquí parece una necesidad, ¿no? Y las cremas solares de todos los años de la historia de la humanidad, ¿cuándo aparecieron, no? Es decir, gran parte de las marcas y de los productos que creamos, generamos nosotros esa necesidad, ¿no? Y para generar esa necesidad está bien tener datos para conocer a nuestro público, pero a veces también nace más desde nuestro lado, ¿no? No sé si he respondido, pero espero que sí. Tengo dos preguntas más. Una que es, ¿qué es, cómo puedes definir vos si una marca es creativa o una marca no es creativa? ¿O todas las marcas tienden a ser creativas? Depende de lo que consideremos que una marca sea creativa, ¿no? Yo creo que una marca, por el hecho de generar un producto y ponerlo en el mercado, ya está haciendo una solución creativa, ¿no? Otra cosa es si cuando hace una comunicación nosotros consideramos que está haciendo una comunicación más creativa o no. Yo no creo que haya que separarlo, o sea, yo no creo que haya que juzgar el trabajo o la manera de comunicarse de una marca como creativa o no. Yo creo que hay que plantearlo en el sentido de si resuelve o no resuelve, ¿no? El problema que tiene. Y a veces yo he visto ejemplos que parecen... Mira, me viene a la cabeza uno de Getty, que hizo una agencia de Londres que se llama RGA, que la solución que dieron simplemente fue cambiar ¿sabéis? La mosca que ponen para que nadie use esa foto. Ponen como una marca de agua. Sí. Y lo que hicieron, la solución que plantearon era simplemente cambiar esa marca de agua, ¿no? Y también si una marca es creativa o no, a mí es una cosa que me pasa, o me ha pasado muchas veces. Me acuerdo en un festival de Cannes, oír el comentario que alguien decía, joder, ¿cómo le pueden dar un Grand Prix a la galería de iPhone, ¿no? Sabéis que Apple hizo una galería con las fotos que la gente hacía con los iPhones, hizo una campaña que era disparado con un iPhone, ¿no? Y a mí me pareció una campaña brillante, sin embargo, todo creativo pensaba que eso no había idea, ¿no? Pensaba, pero aquí, ¿cuál es la idea? Si simplemente cogen las... Entonces, yo creo que también el entrar en valor si una marca es creativa o no, yo creo que tiene que ver también mucho con cómo entendemos nosotros la comunicación, ¿no? En lo que nosotros consideramos creativo, ¿no? Y a veces se entiende muchas veces que para mí una marca es creativa en la medida en que sea efectivo la solución que damos, ¿no? Por ejemplo. Pero a veces se entiende la creatividad como, bueno, pues algo más, yo lo suelo llamar como más chisposo, ¿no? O algo divertido o algo... Es decir, que ahí es un poco subjetivo realmente valorarlo. Okay. Después está Nira que dice, bueno, te pregunta qué debemos leer. Si dices que hay que leer, ¿qué tipo de libros recomiendas? Creo que en la charla hubieron muchas recomendaciones de libros que viste. Quizás se abría Pues yo creo que cada uno encuentre Yo creo que cualquier libro, ¿no? Cualquier libro que alguien ha escrito, lo ha escrito con la intención de ser leído, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver mucho contigo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho las biografías y no me gusta la ficción, pero tiene que ver con que a mí me gusta conocer o necesito una base de realidad, ¿no? También me gusta leer muchos libros que tienen que ver con pensamiento. Igual a otra persona la aburren, ¿no? A mí leer una novela, sobre todo si es ficción, me cuesta, no es algo que pero indudablemente detrás de una novela, aunque sea a través de una historia o un storytelling, hay una idea y un pensamiento, ¿no? Con lo cual yo flipé leyendo Crimen y Castigo, ¿no? Que me pareció brutal, ¿no? Cómo una persona puede concebir eso en su cabeza, ¿no? Y te das cuenta que leyendo ese libro está lleno de pensamientos, ¿no? Hay otros libros que el pensamiento es como que te lo meten más directo, ¿no? No le meten una historia encima, ¿no? Es como más puro, ¿no? Entonces, en ese sentido, al final cada uno que elija, te podría recomendar muchos libros, pero al final yo creo que lo interesante también es la búsqueda que haga uno, ¿no? Y no tener miedo a equivocarse. Y yo al menos un consejo que aplico para mí es, si empiezo a leer un libro y no me está gustando o lo que estoy leyendo no me está aportando, lo que hago es dejarlo. Y luego otra costumbre que tengo es leer muchos libros a la vez. Con lo cual, a veces ya no sé qué libro estoy leyendo, ya se produce una mezcla de esos libros, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el consejo para mí es leer todo lo que puedas, ¿no?
todo sirve. Borges decía, todo lector tiene derecho a dejar de leer el libro en la primera página. Así que probar y probar, ¿no? Exacto, ¿no? Y a veces también tienes que estar en el momento adecuado para cada cosa, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que vi El Gran Lebowski, pensé, esta es la peor película que he visto en mi vida, ¿no? Y luego fueron pasando años y oía a tanta gente decir lo buena que era esa película que la volví a ver pasados unos años y efectivamente me pareció espectacular, ¿no? Y bueno, todo lo que hacen los Coen me parece espectacular, pero yo creo que también a veces las cosas te tienen que coger en un momento o en otro, ¿no? Yo creo que es muy, muy personal todo eso. Muy bien. Bueno, y última pregunta, David Caballero dice, ¿cuándo hacemos un asado? Brillante. Eso Ya, David, pregúntaselo ya. eso pregúntaselo al jefe que es Mauro y, Ya, te lo prometo, en David. cuanto, la respuesta es en cuanto podamos. Un abrazo grande, Oscar, mil gracias. Brillante y la verdad que nada, como siempre, inspirador. Te agradecemos muchísimo a toda la familia, un beso grande a tu familia, esa hermosa familia que estás creando también y nada, un abrazo gigante de parte de todos los brodis por acá. Nada, igualmente, un placer.